Y ya cerrando nuestro evento, tengo el gusto de presentarles a mi colega Heidi Caterín Quesada Martínez. Ella es enfermera con maestría en salud pública y énfasis en estudios sociales. Tiene una amplia experiencia en el área clínica y en la implementación de programas de promoción, prevención y educación en salud con enfoque de estudios sociales y poblacionales. Más de 4 años de trayectoria como enfermera escolar, actualmente responsable de la implementación de la estrategia de gestión del riesgo en población universitaria e instituciones de salud de primer y segundo nivel de atención. Enfermera de bienestar universitario y asistente técnico de programas de salud en instituciones públicas. Nos acompaña con su ponencia a partir de tesis de grado para maestría Usa tu Flow, un programa de educación para la salud desde la enfermería escolar como rol imprescindible de la promoción y prevención de la salud adolescente. Artículo experiencial en proceso de revisión literaria. Heidi, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco a todos los que estamos hasta ahora. Sé que ya estamos cansados. Esta es la última ponencia y con la que quiero que cerremos de la mejor manera este evento tan interesante y creo que muy enriquecedor para todas y todos. Esta es una experiencia más que otra cosa. Creo que todo el Congreso nos hemos preguntado y entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? O cómo vamos a implementar todo esto que estamos hablando. Esa fue la pregunta que yo me hice al momento de plantear este programa y fue mi solución. Fue el qué voy a hacer yo como enfermera escolar para poder impactar y para poder lograr mejorar la salud de mis estudiantes. Y por eso planteé este programa que les voy a hablar hoy. Lo voy a hacer muy experiencial. No, ese es el artículo. Regálame la presentación, please. Muy de contarles la historia de cómo me fue, de cómo me sentí, de cómo lo vieron las estudiantes. Les voy a hablar mucho de estudiantes, de las estudiantes, porque fue implementado en un colegio femenino, el Colegio San Patricio, por eso les voy a hablar mucho de las y no de pronto de los. ¿Listo? ¿Me regala la presentación? Creo que la están buscando. Bueno, les voy contando. Este programa es un programa de salud mental que fue implementado en estudiantes de 12 a 13 años, estudiantes de grado sexto y séptimo. Se desarrolló durante más o menos un año completo con un proceso muy riguroso de investigación. Fue hecho también en compañía de la Universidad del Rosario, de la cual soy egresada, y con un proceso de investigación también de base detrás de él. ¿Listo? Este programa está basado en el fortalecimiento de las habilidades para la vida y adicional basado en una teoría y en un modelo también. Necesito mi presentación. Sí, para poder avanzar. Ya estamos todos. Sí, también el computador, el proyector. ¿Lista? Vale. No, esa no es mía. Se llama Usa tu Flow. Ya les voy a explicar por qué se llama Usa tu Flow. Yo creo que es lo primero que me preguntan. ¿Por qué Usa tu Flow? Además de que es un nombre que le llama mucho la atención a los jóvenes, por supuesto. Bueno, entonces esto ya, si quieres pasémoslo. Esta me voy a fijar solamente acá en esta imagen que está aquí, quiero que la veamos muy bien. Esto es autoría de las estudiantes que participaron en el programa y se trata mucho sobre cómo ellas se ven a sí mismas y la representación que pueden tener de manera artística sobre cómo se están sintiendo y todos los sentimientos y las emociones que pueden llegar a pasar en un momento específico de su vida por su cabeza y cómo ellas la ven, cómo la representan. ¿Vale? Más adelante vamos a ir viendo como muchos más resultados. Bueno, aquí se nos movió esto era mucho más como estadística, no voy a centrarme en esa parte, porque ya le hemos hablado mucho durante el día. Importante sí saber que se basó también
desde las consultas que tuvimos en la enfermería en el año 2022 y cómo hubo un aumento en el número en comparación al 2023, además del porcentaje que teníamos de consultas de situaciones relacionadas con la parte emocional, ¿sí? Como de el 100% de estudiantes que estábamos recibiendo en la enfermería, más o menos el 60% de ellas estaba relacionado con una situación emocional, ¿sí? Y que posiblemente podíamos llegar a intervenir, por supuesto que sí, y muchas de ellas además necesitaban un apoyo psicológico, un apoyo profesional y que necesitaban ser identificadas dentro de la enfermería. ¿Listo? Eso como para comentarles de ahí, el resto son ya estadísticas que ya hemos hablado. Por favor. Bueno. Listo. Entonces, la teoría del cambio es un supuesto que se usa mucho en la implementación de programas en salud. Y además es una herramienta que tenemos todos los enfermeros y todos los profesionales en salud para poder buscar la manera de que los programas que nosotros implementemos en las instituciones sean de verdad de un gran impacto. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, el programa está basado en una teoría, que no se alcanza a leer muy bien, pero la teoría de Csikszentmihalyi, que se llama Usa tu Flow. Se llama Flow, la teoría del flow. Y de ahí viene el nombre del programa, Usa tu Flow. Es una teoría pedagógica que nos da herramientas a nosotros como enfermeras para poder dar educación, ¿sí? Porque es verdad que en la formación profesional tenemos bases, pero necesitamos también basarnos de otras herramientas, como lo es las teorías pedagógicas, para poder tener una mejor metodología. ¿Listo? Adicional a eso, se basó en un modelo de enfermería, que es el modelo de promoción de la salud de Nola Pender, y también sobre una estrategia, que es la estrategia de habilidades para la vida, que nos plantea la OMS. ¿Listo? Entonces, mi herramienta principal fue la educación para la salud en el aula, y fue la manera en la que yo logré poder impactar directamente en mi población. Ahora, esta se basa en unos supuestos, y son estos 4 que tenemos a mano izquierda, que es que primero que todo, los estudiantes tengan una experiencia del flow, que quiere decir que disfruten de cada uno de los procesos que están adaptando a ellos, que la enseñanza que les estemos dando fluya y que logren adaptarla a ellos. De eso se trata. El segundo supuesto, o lo que esperábamos además, es que por el medio de la promoción de la salud, proporcionáramos a los estudiantes desde el rol de la enfermería el conocimiento y las habilidades necesarias para formar sus propias decisiones de una manera informada y así poder impactar el autocuidado. Ahora, desde las habilidades para la vida, se buscaba llegar a fortalecerlas a un punto que les sirvieran como herramientas de afrontamiento y les permitieran ser un poco más concisos y sensatos en lo que estaban haciendo y las decisiones diarias de su vida. Y al final se planteó una adicional que era llegar a también mostrar ante la comunidad educativa el rol que tenía la enfermería dentro de la institución. ¿Listo? Regálame la siguiente. Bueno, la población ya la dije, 12 a 13 años, el total de población fueron 55 estudiantes, un colegio femenino de calendario A, que queda ubicado en Bogotá, en la localidad de Suba. ¿Por qué puse las familias? Como buena saludista, es importante tener presente que el tipo de familia que yo voy a manejar me va a dar también hacia dónde yo puedo guiar el programa que estoy implementando. No es lo mismo hacerlo con una población de familias de nivel alto a medio a llegarlo a implementar en unas familias de nivel bajo. Listo. Listo. Importante saber que se desarrolló todo sobre el marco lógico, que es una forma además en la que nos permite organizar mucho más nuestros programas en salud, con un árbol de problemas, un árbol de soluciones y un análisis DOFA que me permitiera también ver qué riesgos, fortalezas podía llegar a tener al momento de implementar y que también me evitara tener más errores en el proceso en el que iba desarrollando. Siguiente, por favor. Listo. El programa fue desarrollado en 4 fases principales. La fase de diagnóstico, una fase de diseño,
una fase de acción y una fase de evaluación. Por supuesto, cada una, como lo vemos en un engranaje, cada una depende de la otra, completamente. Y la evaluación también fue completamente continua. Se iba evaluando cada una de las fases y así también se iban sacando indicadores. Entonces, todas estas fases tenían un propósito, un fin, un indicador y unas actividades completamente planeadas. Y adicional, se planteó una evaluación de impacto que llegaba a evaluarse más o menos dentro de 2 o 3 años posteriores a la implementación del programa para ver qué impacto a futuro habíamos podido tener en los estudiantes. Listo, entonces la primera fase rápido fue una evaluación de necesidades, donde se tuvieron en cuenta 3 factores principales, se hicieron encuestas, se hizo un diagnóstico de necesidades de estadísticas, de necesidades normativas, de necesidades percibidas por los docentes, por la parte institucional, por los padres de familia, por las estudiantes, por los jefes de grupo. Adicional a eso, también se les hicieron 2 encuestas anónimas a los estudiantes, donde logramos también entender en qué nivel y en qué estado de salud mental nos encontrábamos en ese momento, previo a la implementación del programa. Y adicional se hicieron también entrevistas a las jefes de grupos, porque son las personas que generalmente conocen mucho más a sus estudiantes y nos pueden dar herramientas sobre qué creen que les hacen falta, dónde podemos fortalecer, dónde podemos mejorar, qué necesidades tienen y cuáles no. Importante de acá, simplemente recordar que, ¿me regalé la anterior? Please. Gracias. Hicimos esta encuesta, que es la GHQ12, que es una encuesta ya estandarizada, también está ya también para Colombia, está completamente revisada y nos daba el estado de salud mental que teníamos de las estudiantes. ¿Por qué lo resalto? Porque en los resultados vamos a ver si hubo diferencias o no. Nos encontrábamos en un previo de un estado de salud mental moderado. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, la fase de diseño y de acción se hizo por medio de una cartilla, que es la que ven a mano izquierda. Esta cartilla se llamaba Aprendiendo a Cuidarme. Era una cartilla digital donde las estudiantes las desarrollaban de manera completamente personal y que también tenían acceso desde sus hogares. Veíamos clases presenciales, allí desarrollábamos o guiábamos sobre la cartilla y ellas también la iban desarrollando dentro de su casa. Es completamente autónoma, muy de imágenes, muy ilustrativa, muy de QRs, de videos, muy relacionado a su etapa de vida. ¿Listo? Y estaba dividida en 5 capítulos. El autoconocimiento, el amor propio, la autoeficiencia, la conciencia emocional, el autocuidado físico y mental y la autonomía. Cada una con sus diferentes actividades y con cada una correspondía a un capítulo específico de la cartilla. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esto es en resumen todo lo que realizamos de manera presencial dentro del programa. Primero, íbamos desarrollando la cartilla a medida que íbamos teniendo sesiones y al mismo tiempo estábamos teniendo también diferentes actividades. No solamente era la cartilla, sino era un día teníamos una presentación de un profesional, después teníamos una actividad de esparcimiento, teníamos actividades de vamos a hacer esta temática desarrollándola desde obras de teatro, desde ustedes van a hacer esta actividad, nos van a explicar, nos van a exponer, muy involucradas. En realidad, la idea era que ellas fueran desarrollando su propio conocimiento, que de eso se trata también la teoría del flow. ¿Listo? Y como segundo, y muy importante, tuve mucho acompañamiento y ayuda de los profesionales que trabajaban dentro de la institución. Trabajé mucho con docentes y es algo que tenemos que fortalecer mucho como enfermeras escolares y es la relación que tenemos con ellos, al igual que con los psicólogos. El trabajo que tuvimos en conjunto permitió que todo eso se pudiera dar. Artes fue el encargado de acompañarnos en todo el proceso, desde lo profesional, de esta parte artística que tuvo todo el programa. Adicional, también hicimos parte de una exposición que se hace muy grande en el colegio, donde se muestran todas las obras de arte de las estudiantes, y allí estábamos también presentes con el programa que se había hecho. Trabajamos con biología también, así que biología, física y química estaban encaminadas en el mismo trayecto en el que se iba desarrollando el programa, y las diferentes temáticas que yo iba viendo, ellas los iban desarrollando
de la misma manera, pero desde sus materias, en los mismos momentos, para que fuera muy conjunto y muy completo. Y al final también tuvimos un trabajo con los jefes de grupo, quienes nos consiguieron un taller de costura que hicimos al final para poder hacer nuestro último paso. Es el último paso y el que más me gusta explicar además. Es muy interesante. Este paso se basó en la antropología. Mi énfasis es en estudios sociales. Por tal razón lo basé en una parte de la cartografía corporal, que es una parte muy importante de la antropología, que nos permite expresar por medio de nuestro cuerpo, como si fuera un lienzo en blanco, todo lo que estamos sintiendo, cómo lo sentimos, y también mostrar experiencias que están pasando sin tener que decirlas, simplemente poniéndolas en un plano, que en este caso eran estas muñecas en blanco. Cada una tuvo una muñeca, ellas escogían su muñeca, tenían diferentes características, de diferentes colores de piel, diferente color de pelo, bueno, cada una escogía la que quería escoger. Y luego de eso empezábamos con la actividad. ¿Qué hicimos? Primero, les planteamos unas preguntas que nos pudieran guiar sobre el camino. Lo primero que les dijimos fue, van a dibujar en ese lienzo en blanco sus cualidades físicas, sus lunares, sus cicatrices, sus estrías, todo lo que ustedes consideren que deben tener allí. Obviamente esto no se hizo sola, ¿no? Allí tenía yo psicólogas acompañándome porque también pueden surgir procesos en esta misma acción, todo muy guiado, muy desde la responsabilidad afectiva, por supuesto, y en realidad surgieron cosas muy interesantes. Allí ellas mismas se hablaban, se contaban, yo tengo un lunar aquí, yo tengo un lunar por acá, tengo un lunar en la punta del dedo. Bueno, ahí surgió hasta la misma conversación de, yo tengo estrías por aquí, ay, ¿en serio? Ven, yo también tengo una por acá, ¿qué es eso? ¿Será que se quita? ¿Será que no se quita? O sea, surgieron bastantes cosas que en realidad es el objetivo también de la actividad. ¿Listo? Ahora, posterior a eso, la siguiente etapa y pregunta era decirles, ahora ustedes tienen que poner dentro de su plano cuáles son sus mayores fortalezas. Y escribían sus fortalezas sobre la muñeca. Ahora, ¿cuál es su mayor debilidad? Y ponían sus debilidades. Las reglas del juego eran que usted decidía si quería dejar esas cosas escritas sobre su muñeca al final de la actividad o tenía la opción de borrarlas, si quería que nadie más las supiera. ¿Sí? Luego de eso, les hablamos sobre las emociones. Todo el programa fue también guiado mucho en conocer cómo se siente la emoción, dónde la puedo sentir, cómo la puedo identificar, cómo la relaciono con un síntoma, cómo, por qué me duele el estómago cuando estoy ansioso, por qué me duele la cabeza cuando estoy triste, ¿sí? Y así también les decíamos, bueno, entonces ahora van a ustedes a ubicar dónde ustedes sienten la alegría, dónde sienten ustedes la tristeza. Lo van a escribir en el punto específico del cuerpo donde lo sienten. ¿Cómo lo sienten? ¿Qué momento, qué situación o qué persona o qué te desencadena esa emoción? Y lo vas a relacionar en ese mismo lugar. Y así. Posterior a eso, teníamos ya el taller de costura, donde ellos iban a ponerle a su lienzo ropa. Y iban a poner allí y plasmar su estilo personal. Cómo ellas se identificaban, cómo ellas se vestían, cómo les gustaba verse, cómo querían sentirse y que las demás las vieran. Y ellas hicieron ya su propia vestimenta. Muchas borraron lo que habían escrito en las muñecas, pero también muchos dijeron, a mí no me avergüenza que nadie lo vea, así que lo quiero dejar. ¿Listo? Regálame la siguiente. Este fue el resultado, ya cómo quedaron las muñecas. La verdad, mucho talento por ahí. Quedaron bastante bien. Se hizo una exposición en todo el colegio. Todos los estudiantes las vieron. Ellas mismas explicaban, mostraban lo que habían aprendido, por qué había quedado este resultado. Muchas decían, mira, yo escribí esto en la frente por esto, esto y esto. ¿Sí? Y eso también las hizo apropiarse mucho de su propio conocimiento. ¿Listo? De lo que habían adquirido. Bueno, y como resultados, esto lo va a pasar muy rápido. ¿Se acuerdan que al principio teníamos un nivel de salud mental moderado?
estábamos en un 55%. Bueno, después del programa terminamos en un 77%. Se hizo la misma encuesta, la misma evaluación y obtuvimos estos resultados. Adicional, hicimos también una evaluación sobre cómo nos encontrábamos al final del programa en cuanto a habilidades para la vida, cuáles habíamos logrado fortalecer, cuáles no. Y son 10 habilidades, no voy a nombrarlas todas, son 10 habilidades en general. Cada una tenía que estar por encima del 10% para que estuvieran al 100% de fortalecimiento. Logramos por encima del 10, 8. Y 3 de estas no alcanzaron la meta. ¿Qué se dejó como recomendación en la institución? Ahora tenemos que trabajar en esas 3. ¿Sí? Adicional, se hicieron muchas preguntas abiertas de qué opinión tuviste sobre el programa, qué te gustaría mejorarlo, cómo te pareció, te ayudó, no te ayudó, qué crees que podíamos hacer distinto. Me regale la siguiente, por favor, que son los resultados que vamos a ver por acá. Entonces, aquí fue una lluvia de palabras como de qué acciones ahora después del programa crees que puedes tomar para mantener relaciones saludables, para ejecutar mejor tus decisiones. Hicimos esta lluvia. Ahora la siguiente fue, ¿disfrutaste de las actividades realizadas en el programa? La mayoría fueron, sí, me encantó, me gustó, fue un espacio diferente, te vimos en un espacio distinto, aprendimos mucho. En realidad tuvo una acogida bastante positiva. No cambié nada, la letra de las niñas, se nota la reacción. Regálame la siguiente, porfa. ¿Qué actividades o talleres te parecieron más útiles? ¿Por qué la puse? Porque hicimos muchos talleres, por supuesto, nos demoramos un año, y en realidad ninguno fue preferido. Cada uno tuvo su puntuación y a todas les gustaron todos. Y siento que esa es la manera en la que debemos implementar nuestros programas, ¿sí? Donde cada una de las actividades nos enriquezca, les dé cosas, les mejore diferentes situaciones, donde de verdad disfruten estar ahí. ¿Listo? Bueno, ¿y qué sugerencias tiene para mejorar del programa? También muy importante. Y para mi sorpresa, me encontré que tenían la misma sugerencia que yo tengo, el tiempo. Y es lo que generalmente todas las enfermeras tenemos como barrera. Tener el tiempo para poder plantearnos todo este proceso, dar las clases, hacer una evaluación, hacer una estadística, porque pues en muchas instituciones también es real que estamos solas, manejando todo, ¿sí? Y importante saber que también ellas la sienten, o sea, ellas sintieron que, oye, qué embarrada que no tengamos más tiempo para poder seguir disfrutando todo el proceso. Regala la siguiente, por favor. Listo, y ya como conclusiones, se debe subrayar la relevancia del rol de enfermería en las escuelas, no solo en el cuidado inmediato de los estudiantes, sino también en su formación para la salud, trabajando de manera interprofesional con el área académica para crear un entorno de aprendizaje más saludable y preventivo. Es fundamental resaltar la importancia de la prevención y promoción de la salud desde las aulas como un factor protector clave para los adolescentes, ya que les brinda las herramientas necesarias para mejorar su bienestar y así llevar una vida más sana. Y este programa no solo aportó al desarrollo personal, sino que también permite el empoderamiento de las adolescentes como entes autónomas de su salud y al mismo tiempo las prepara para ser ciudadanas saludables y responsables para el mundo. Y esta frasecita la quiero dejar porque siento que resume un poco lo que nosotros queremos hacer como enfermeras escolares en las instituciones. Creemos que el ser humano es lo que manifiesta, sus pensamientos, sus emociones, sus necesidades y sus acciones. Lo que está haciendo, es decir, su presente. Lo que es en potencia, es decir, su futuro. Y lo que persigue ser, o sea, la voluntad de sus acciones. Y todo lo que podemos lograr armónicamente desde esta perspectiva. Y ya, para finalizar, solamente resultados, foticos de todo el proceso, de todas las charlas, de qué nos quedó. Y para finalizar, solamente les quería mostrar que también podemos hacer investigación dentro de las escuelas, ¿sí? Y lo que quería mostrarles también es el artículo que apareció al principio, un artículo que estoy desarrollando sobre este programa, sobre esta experiencia,
Invitarlas también como enfermeras a que escribamos y que es importante también que todo esto no solo quede entre nosotros, sino que también el mundo lo conozca. Muchas gracias.